Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de Cabildo, convocada para hoy 7 de mayo de 2025 a las 10 horas. Por favor, secretario, proceda a realizar el pase de lista para verificar la existencia del quórum legal. Buen día, con su venia, presidente. Por instrucciones del presidente se procede al pase de lista. Licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal. Licenciada Paula Trad Hidalgo, síndica municipal. Regidora Elia Ortiz García. Presente. Regidora Arnet Juliana Jiménez Gaspar. Presente, buenos días. Regidor Gabriel Rivas Ríos. Regidor Sergio Hugo Barón Pulido. Presente, muy buen día. Regidora Paz Hernández Pardo. Presente, buenos días. Regidor Alfredo González Sánchez. Presente, buenos días. Regidora Erika Lastra Jaimes. Presente, buenos días. Regidor Salvador Aguilar Rea. Presente, buen día. Alcalde, le informo que hay dos justificantes de inasistencia, uno del regidor Juan Miguel Serrano Gastelum y otro de la regidora Miriam Aide Barajas Basilio. Tenemos 3, 6, 9, 10 de los 13 integrantes de Cabildo. Muchas gracias. Existe quórum, por lo tanto es procedente llevar a cabo el desahogo de esta sesión y los acuerdos a los que se arribe tendrán pleno valor jurídico. Por favor, secretario, someta a consideración de las y los integrantes del Cabildo el orden del día que se propone para el desahogo de esta sesión. Con gusto, presidente, procedo a la lectura del orden del día propuesto para esta sesión. 10ª sesión ordinaria de Cabildo de Cuernavaca, Morelos, de fecha 7 de mayo de 2025. Número 1, pase de lista de las y los integrantes del Ayuntamiento en funciones de Cabildo. Número 2, declaración del quórum legal y apertura de la sesión. Número 3, lectura, presentación, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Jerónimo Barriga Ríos. Número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana Marta López Flores. Número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Jesús Flores Tarango. Número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Lázaro Severiano Velázquez Salazar en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Tercero Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 1064/2024. Número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana María de los Ángeles Blanco Albavera en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 1260/2024. Número 9, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Janet Olvera Hernández en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 1196/2024. Número 10, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Javier Miranda Flores en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 110/2025. Número 11, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Jorge Alberto Álvarez Vázquez en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 1618/2024.
Número 12, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con el proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano José Martiniano Cortés Roldán en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 1358 diagonal 2024. Número 13, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Víctor Silvestre Rojas en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA diagonal quinta SERA diagonal JRNF-133 diagonal 2024. Número 14, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana Verónica Barrera Villaseñor en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos dentro del juicio de amparo 1356 diagonal 2024. Número 15, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Javier Linares Gómez en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA diagonal cuarta SERA diagonal JRNF-110 diagonal 2024. Número 16, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con el proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana Blanca Florinda Alfonso Báez, cónyuge supérstite del finado Roberto Acevedo Carvajal, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1545, diagonal 2024. 17. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana Janet Yasmín Talavera Cárdenas, cónyuge supérstite del finado Diego López Landa. Número 18, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana María del Carmen Arias Jaimes, cónyuge supérstite del finado Humberto Adelaido Martínez Enríquez. Número 19, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana Petra Rosales Valderas, cónyuge supérstite del finado pensionado Margarito Escarramán García. Número 20, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada y jerarquía inmediata superior a la ciudadana Blanca Osbelia Ponce de León Romero en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA diagonal quinta SRA diagonal JDN-087 diagonal 2024. Número 21, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior a la ciudadana Ené Blanca Balbuena Corona en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del juicio administrativo TJA diagonal tercera sala diagonal 62 diagonal 2024. Número 22, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana María Josefina Gabriola, cónyuge supérstite del finado jubilado Víctor Apolonio Díaz Sedano. Número 23, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana María de los Ángeles Torres Núñez, cónyuge supérstite del finado pensionado Fausto Huerta Cortés. Número 24, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana María del Carmen Casablanca Hernández, cónyuge supérstite del finado jubilado Víctor Manuel Carreño Castelo.
Número 25, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana María Osorio Pérez, cónyuge supérstite del finado pensionado Timoteo Florentino Gil. Número 26, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana María Teresa Jiménez Romero, cónyuge supérstite del finado pensionado Mario Rodríguez Huerta. Número 27, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana Modesta Uriostegui Flores, cónyuge supérstite del finado jubilado Catalino Rodríguez Reyes. Número 28, presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado del Comité Técnico para los Trabajadores del Organismo Descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos, de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por jubilación al ciudadano Pablo Esteban Leal. 29. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado del Comité Técnico para los Trabajadores del Organismo Descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos, de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano José Luis Trujillo González. Número 30. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado del Comité Técnico para los Trabajadores del Organismo Descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos, de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con proyecto de acuerdo por el que se concede pensión por viudez a la ciudadana Mercedes Egán Almaraz. Número 31, presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que autoriza a realizar la transferencia de recursos al sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca para la ejecución de las 3 acciones del programa ProAgua 2025 por la cantidad de 7,731,059 pesos 26 centavos provenientes de la partida 4411 ayudas sociales a personas de la presidencia municipal a la partida 4151 transferencias internas otorgadas a entidades del sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca del presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2025. Número 32. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que autoriza al presidente municipal, a la síndica municipal y al secretario del Ayuntamiento a llevar a cabo la firma de un convenio transaccional con la Mural Monterrey Asfaltos y Pavimentos SADCB con el objeto de dar debido cumplimiento al juicio de nulidad con número de expediente TJA, diagonal quinta sala, diagonal 30, diagonal 2017, radicado al índice de la quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como también se autorizan las transferencias presupuestales para cubrir los pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2025 de las partidas 6221, edificación no habitacional, y 99124, ADEFAS de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Tesorería Municipal respectivamente, a la 3941, sentencias y resoluciones por autoridad competente de la Consejería Jurídica por la cantidad de 36,800,000 pesos del presupuesto de egresos del municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2025. 33. Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos con proyecto de acuerdo por el que se expide el reglamento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Cuernavaca. Número 34. Dispensa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 23 de abril de 2025. Número 35, dispensa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la 4ª sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 28 de abril de 2025. Número 36, asuntos generales, y número 37, clausura de la sesión. Se incorpora, alcalde, el regidor Alan Salvador Moreno. Muchas gracias. Por favor, secretario, si no hay algún comentario, someta en votación económica si es de aprobarse el orden del día propuesto. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, síganse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el estado de la votación es el siguiente: 11 votos
a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Toda vez que el mayor número de asuntos del orden del día corresponde a pensiones, se concede la palabra al presidente de dicha comisión, Salvador Aguilar Rea, y si ustedes no tienen inconveniente, como se hizo en la ocasión pasada, que haga una exposición de todos continuado y al final votaremos en lo individual. ¿Están ustedes de acuerdo? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Muy buen día, compañeros y compañeros regidores. Estaremos presentando los dictámenes que emanan de la Comisión Dictaminaria de Pensiones, a saber son los siguientes. 1. Dictamen por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Jerónimo Barriga Ríos, la cual deberá de cumplirse al 75% del último salario del solicitante, quien se desempeñaba como operador de trilladora en la Dirección de Parques y Jardines de este ayuntamiento. 2. Dictamen por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana Marta López Flores, A ver, por favor, guarden silencio. Esta es una sesión de cabildo y debe haber orden. Entendemos la alegría, pero les pedimos que terminen y ya luego la manifiesten. Gracias. quien se desempeña como técnico informático en la sindicatura municipal, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario. 3. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Jesús Flores Tarango, quien se desempeñaba como auxiliar técnico en la Dirección de Panteones, la cual deberá de cubrirse al 100% del último salario. 4. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Lázaro Severiano Velázquez Salazar, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Morelos dentro del Juicio de Amparo 1064 diagonal 2024, quien se desempeñaba como director en la Dirección de Vinculación Metropolitana, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario. 5. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada a la ciudadana María de los Ángeles Blanco Albavera, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Morelos dentro del Juicio de Amparo 1260 diagonal 2024, quien se desempeñaba como intendente en la Dirección de Aseo Urbano, misma que deberá de cubrirse al 75% del último de su salario. 6. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Janet Olvera Hernández, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Morelos dentro del Juicio de Amparo 1196 diagonal 2024, quien se desempeñaba en el último cargo de asistente administrativo en la Oficialía del Registro Civil número 3, la cual deberá de cubrirse al 90% del último salario. 7. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano Javier Miranda Flores, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Morelos dentro del Juicio de Amparo 110 diagonal 2025, quien se desempeñaba en el último cargo de policía en la Dirección de Policía Vial, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario. 8. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano Jorge Alberto Álvarez Vázquez, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos dentro del Juicio de Amparo 1618 diagonal 2024, quien se desempeñaba como jefe de oficina en la Dirección de Servicios Auxiliares, la cual deberá de cubrirse al 50% del último salario. 9. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano José Martiniano Cortés Roldán, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos dentro del Juicio de Amparo 1358 diagonal 2024, quien se desempeñaba como operador en la Dirección de Mercado Adolfo López Mateos, y la cual deberá de cubrirse al 100% del último salario. 10. Dictamen por el que concede pensión por jubilación al ciudadano presbítero Silvestre Rojas, en cumplimiento a la ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos dentro del Juicio Administrativo TJA diagonal quinta cera diagonal JRNF 133 diagonal 2024,
quien se desempeñaba como policía en la Dirección General de Policía Preventiva, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario. 11. Dictamen por el que concede pensión por jubilación a la ciudadana Verónica Barrera Villaseñor, en cumplimiento al ordenado por el juzgado octavo de distrito en el estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1356 diagonal 2024, quien desempeñaba el último cargo de asistente en la dirección del centro histórico, la cual deberá de cubrirse al 65% de su último salario. 12. Dictamen por el que concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior al ciudadano Javier Linares Gómez, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA diagonal cuarta cera, diagonal JRNF, guión 110, diagonal 2024, quien desempeñaba el último cargo, el de policía vial, la cual deberá de cubrirse al 90% del último salario como policía tercero. 13. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Blanca Florinda Alfonso Báez, cónyuge superstes del finado Roberto Acevedo Carvajal, en cumplimiento al ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 1545. Dicha pensión deberá de cubrirse al 50% de la última percepción que hubiera gozado el finado. 14. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Janet Yasmín Talavera Cárdenas, cónyuge supérstite del finado Diego López Landa. Dicha pensión deberá de cubrirse a razón de 40 veces el salario mínimo general vigente en el estado de Morelos. 15. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana María del Carmen Arias Jaimes, cónyuge supérstite del finado Humberto Adelaido Martínez Enríquez, la cual deberá de cubrirse a 40 veces el salario mínimo general vigente en el estado de Morelos. 16. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Petra Rosales Valderas, cónyuge supérstite del finado Margarito Escarramán García, la cual deberá de cubrirse al 100% de la última percepción que gozó el finado pensionado. 17. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada y jerarquía inmediata superior a la ciudadana Blanca Osbelia Ponce de León Romero, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJ diagonal quinta cera diagonal JDN-087 diagonal 2024, quien se desempeñaba como policía en la Dirección General de la Policía Preventiva, la cual deberá de cubrirse al 75% de su salario y correspondiente a la nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía tercero. 18. Dictamen por el que concede pensión por jubilación y jerarquía inmediata superior a la ciudadana N. Blancas Balbuena Corona, en cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del juicio administrativo TJA diagonal tercera S diagonal 62 diagonal 2024, desempeñando el último cargo de policía en la Dirección de Policía Vial, la cual deberá de cubrirse al 80% de su salario y conforme a la nueva jerarquía inmediata superior, es decir, como policía tercero. 19. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Ma Josefina Garriola, cónyuge supérstite del finado Víctor Apolonio Díaz Sedano, la cual deberá de cubrirse al 100% del último salario que hubiese percibido el finado pensionado. 20. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana María de Los Ángeles Torres Núñez, cónyuge supérstite del finado Fausto Huerta Cortés. La pensión por viudez deberá de cubrirse al 100% del último salario del finado pensionado. 21. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana María del Carmen Casablanca Hernández, cónyuge supérstite del finado Víctor Manuel Carreño Castelo. Dicha pensión deberá de cubrirse conforme al 100% conforme al último salario del finado jubilado. 22. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana María Osorio Pérez, cónyuge supérstite del finado pensionado Timoteo Florentino Gil. La pensión por viudez deberá de cubrirse al 100% del último salario que hubiese gozado el pensionado. 23. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana María Teresa Jiménez Romero, cónyuge supérstite del finado Mario Rodríguez Huerta.
deberá de cubrirse al 100% del último salario que hubiese gozado el finado pensionado. 24. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Modesta Uriostegui Flores, cónyuge supérstite del finado jubilado Catalino Rodríguez Reyes, la cual deberá de cubrirse al 100% del último salario del finado jubilado. 25. Dictamen para el que concede pensión por jubilación al ciudadano Pablo Esteban Leal, quien se desempeña como último cargo el de analista especializado y técnico, la cual deberá de cubrirse al 100% del último salario. 26. Dictamen por el que concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano José Trujillo González, quien se desempeña como último cargo el de oficial técnico y de mantenimiento, la cual deberá de cubrirse al 75% del último salario. Y 27. Dictamen por el que concede pensión por viudez a la ciudadana Mercedes Egan Almaraz, cónyuge supérstite del finado pensionado Juan Carlos Menéndez Serrano, y la cual deberá de cubrirse al 100% del último salario que hubiese gozado el finado pensionado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidor. Entendemos que todos los dictámenes han sido valorados por la comisión y declarados procedentes en los porcentajes que usted ha dado cuenta. Es correcto, presidente. Fueron aprobados por la Comisión Dictaminadora de Pensiones todos y cada uno de los ya mencionados. Gracias. Es importante señalar que en esta ocasión no todos los dictámenes tienen que ver con juicios, con resoluciones de amparo o del Tribunal de Justicia Administrativa, y que se ha empezado a incluir a personas que habían solicitado la concesión de estos derechos o reconocimiento de estos derechos sin necesidad de gastar en un trámite jurisdiccional. Esperamos que en las siguientes sesiones también tengamos este tipo de decisiones que beneficien a viudas y huérfanos o huérfanas. Muchas gracias. ¿Algún comentario respecto de los dictámenes, regidor Gabriel Rivas? Sí, únicamente, bueno, primero, buenos días a todos o ya tardes. Agradecer que por primera vez se comienzan a ver, no solamente en este, sino en la anterior sesión, también hubo ya algunas viudas que han obtenido el beneficio de la pensión. Yo he seguido insistiendo, ahora son 9 viudas, pero he seguido insistiendo en que debieran ser todas las viudas, todos los huérfanos los que gozaran ya de esta prestación que tienen ganada desde el momento en que fallece la persona trabajadora, pensionada o jubilada. Hoy también nos damos cuenta que no solamente son viudas, sino también trabajadores. Se hablaba de que se le había de dar prioridad a las personas enfermas, a las personas pues adultas mayores, a las viudas y a los huérfanos. Comenzamos a ver que esto es así. Por lo menos hoy veo que hay 9 personas que son beneficiadas con la pensión por viudez y una que todavía tuvo que recurrir al amparo, y qué bueno que están saliendo. Esto espero que siga ocurriendo en lo sucesivo para que se vayan respetando a cabalidad los derechos de todos los trabajadores. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, regidor. Regidora Erika Lastra tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, a mí me gustaría destacar y reconocer el compromiso que tiene este cabildo con el respeto a los derechos de los trabajadores. La verdad es que me parece que hoy estamos avanzando. Muchas felicidades a los que hoy resultaron favorables. Esperemos que así continuemos en las sesiones subsecuentes, pero sobre todo el día de hoy me gustaría reconocer el compromiso que tiene nuestro compañero Salvador Aguilar, porque realmente él está demostrando que es su causa, esa causa de defender y de luchar por los trabajadores. Y de verdad, regidor,
lo respeto y lo admiro. Muchas gracias. Gracias, regidora. Regidor Salvador Aguilar. Gracias, agradezco las palabras de la compañera regidora Erika Lastra, pero sí quisiera también hacer un comentario que este ayuntamiento ha sido, y así nos hemos comprometido de ser una administración respetuosa de los derechos de los trabajadores, y hoy es muestra de ello, ¿no? Que se están respetando esos derechos, que es una obligación constitucional que tiene este ayuntamiento de Cuernavaca con sus trabajadores, y muestra de ello es la aprobación de estas pensiones, como bien lo dijo el alcalde, que no tuvieron que recurrir a alguna demanda ante un órgano jurisdiccional. Pero también obedece todo esto al buen manejo de las finanzas, no hay que destacarlo, que aun y cuando se tiene este derecho de los trabajadores de tener estas pensiones, pero sin recursos pues no se puede cumplir. Entonces el buen manejo de las finanzas de este ayuntamiento permite que cumpla con esta obligación patronal. Entonces el reconocimiento para el tesorero municipal y para el presidente municipal por ese buen manejo de las finanzas. Es todo, señor presidente. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, por favor, secretario, someta en votación, si es de aprobarse, cada uno de los dictámenes de los que ha dado cuenta el presidente de la comisión, Salvador Aguilar. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si son de aprobarse los dictámenes emanados de la comisión dictaminadora de pensiones que fueron presentados por el regidor Salvador Aguilar Rea en su carácter de presidente de dicha comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En contra. Presidente del Estado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí ya pueden manifestar su júbilo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Por favor, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que autoriza a realizar la transferencia de recursos al sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca para la ejecución de las 3 acciones del programa ProAgua 2025 por la cantidad de 7,731,059 pesos 26 centavos provenientes de la partida 4411 ayudas sociales a personas de la presidencia municipal a la partida 4151 transferencias internas otorgadas a entidades del sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca del presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2025. Muchas gracias. Como ustedes saben, Cuernavaca requiere de grandes inversiones en materia de obra hídrica. Tenemos aprobado ya desde el mes de enero una inversión por 71 millones de pesos para obras específicas, que fue la construcción de 5 tanques elevados y sustitución de 8 kilómetros de tubería. Sin embargo, hay todavía posibilidades de mezcla de recursos con PRODER y además con el programa ProAgua. En el programa ProAgua, la mezcla de recursos sería de CEAGUA, la Comisión Estatal de Agua, y la Comisión Nacional de Agua, CONAGUA. Hay 3 obras que son fundamentales para seguir mejorando la distribución de agua potable en Cuernavaca. La primera acción que propone ZAPAC es la perforación de Pozo Profundo Tepeyac 2000 en la delegación Lázaro Cárdenas del Río. Esta obra tiene un costo total de 5,887,000 pesos. La aportación federal sería de 2,649,000 pesos en números redondos, la estatal de 1,619,000 pesos y la municipal de 1,619,000 pesos. La segunda obra es construcción de la 5ª etapa de la red de alcantarillado sanitario en la zona oriente del municipio de Cuernavaca. El importe total de la obra es de 7,079,000 pesos. La aportación federal sería de 3,185,000
la estatal de 1.946.000 y la municipal de 1.946.000 pesos. La tercera obra es la rehabilitación del colector marginal y cárcamo de bombeo Acapancingo, de aquí el municipio de Cuernavaca. El costo total de esta obra es de 13.883.000 pesos. La aportación de Conagua sería de 5.553.000 pesos. La aportación del Estado de 4.165.000 pesos y del municipio una cantidad similar, 4.165.000 pesos. El costo total de estas tres obras es de 26.850.773 pesos. La aportación federal es de 11.388.000 pesos, la del Estado es de 7.731.000 pesos y la del municipio una cantidad similar. Me parece importante que en esta ocasión, que es la primera en los últimos 6 u 8 años por lo menos, que va a haber una mezcla de recursos para hacer obras tan relevantes como esta, Cuernavaca apoye a Zapac para que obtenga los recursos correspondientes al 25%. Y si ustedes están de acuerdo en que esto pudiera ser, tendríamos que hacer un reajuste presupuestal y por ello le pido al tesorero nos haga favor de exponer de qué rubros podríamos obtener esta cantidad de 7.731.000 pesos para aportarlos al programa ProAgua 2025. Gracias, señor. Buenas tardes. Los recursos provendrían de la oficina de la Presidencia Municipal, si es que este cabildo tiene a bien autorizarlo, de la partida 4411, lo vemos en pantalla, transferencia presupuestal para el programa de agua potable, drenaje y tratamiento, ProAgua 2025. Tomaríamos 7.731.059 pesos con 26 centavos de la partida 4411, ayudas sociales a personas, así se llama, de la Presidencia Municipal, y haríamos la transferencia al organismo operador de agua potable de Cuernavaca, al Zapac, por el mismo monto, para su partida 4151, transferencias internas otorgadas a entidades, y así puedan ellos cumplir con la multiplicación de recurso con el Estado y la Federación. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Como pueden ver, a pesar de que no estaba presupuestado, como ustedes lo señalaron en el tema de las pensiones, el cuidado con que este cabildo ha manejado los recursos económicos nos podría permitir disponer de unas partidas para canalizar a esto y apoyar a Zapac en obras tan importantes como es la perforación de un pozo de agua, la sustitución de una red de drenaje y la mejora de un colector en Acapancingo. De otra manera, si no lo hacemos así, tendríamos que costearlo nosotros en su totalidad al no entrar en tiempo a los programas federales y estatales. Así que si tienen algún comentario al respecto, adelante. Regidor Gabriel Rivas. Sí, a mí me parece importante la aportación de 26.800.000 y tantos pesos para que estas obras se realicen. Creo que es fundamental ir cada vez más solucionando el problema hídrico en el municipio de Cuernavaca. Sin embargo, es necesario señalar que se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte del municipio, pero en Zapac no vemos muy buenos resultados. Yo sigo viendo fugas de agua por todos lados, a pesar de que se reportan con tiempo, las dejan pasar y hay mucha fuga de agua. Hemos visto que más del 50% del agua se está tirando. Los tramos que se están
reparando o se está introduciendo tubería nueva de agua potable, pues son cortos en relación con toda la red hídrica que existe en Cuernavaca. Igual ocurre con los drenajes que están colapsados, y es necesario que Zapac, por lo menos en esa parte de las fugas de agua, pues le eche más ganas, porque nosotros reportamos muy constantemente fugas de agua y no son atendidas. Esa que señalé en el Cabildo Abierto, en realidad tenía más de un año fugándose toda esa agua que podía bien abastecer a una colonia entera, ¿no? Y un año se estuvo tirando. Un mes antes yo la había reportado, y hasta que lo hice público fue que me dijeron ya la repararon. Pero creo que esto no tiene que ocurrir si el director de Zapac realmente pone atención. Muchas gracias. Gracias, regidor. Regidora Erika Lastra tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Pues yo reconocer la disposición que tiene usted de pues ceder este recurso por parte de Presidencia para que se puedan llevar a cabo estas obras. No cabe duda que pues prioriza el bienestar de las y los ciudadanos. Estoy segura que hay muchos de ellos que están profundamente agradecidos con este esquema planteado. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, regidora. Regidor Alfredo González tiene la palabra. Gracias. Pues primero reconocer también, en la misma línea que la regidora que me antecedió, el tema de la disposición del recurso para estas obras que son importantes en un problema que tiene alcances a nivel mundial, como tiene que ver ya la escasez de agua, y también tiene que ver con una cuestión concatenada en la que evidentemente siempre va a haber puntos de vista encontrados, pero yo difiero, a diferencia de lo que dice el regidor Gabriel Rivas Ríos, que entiendo totalmente su inquietud, porque además lo ha venido manifestando desde antes de llegar a este cabildo como regidor en su trabajo social, pero yo sí veo hoy por primera vez un director del organismo operador de agua que sale a las calles, que escucha de primera mano los reclamos, las solicitudes de las y los ciudadanos, y que en la medida de lo posible, con los recursos que cuenta y evidentemente también con el personal que cuenta, ha estado haciendo frente no solamente al tema de fugas, sino lo que tiene que ver con algunas otras cuestiones que implican temas de infraestructura en el organismo operador de agua. Me queda claro que hay una deuda pendiente en ese sentido, y evidentemente pues yo creo que a través del trabajo que hagamos como integrantes de este cabildo, que en eso sí estoy de acuerdo con usted, pudiéramos poner el dedo en el renglón para que se puedan ir generando soluciones a todos estos conflictos que desafortunadamente pues han sido heredados. Nada más mi reconocimiento en ese sentido. Muchas gracias. ¿Cuánto? Gracias, regidor. ¿Algún comentario adicional? Síndica Paula Trade, por favor. Gracias, alcalde. Pues recalcar la importancia de este trabajo que se está haciendo, que llevaba ya con muchos años rezagado, que los ciudadanos y las ciudadanas de Cuernavaca han pagado los platos rotos de este sistema pues tan antiguo. No me cansaré yo de alzar la voz y de aprobar cualquier medida que usted, alcalde y cabildo, puedan contemplar para mejorar las condiciones hidráulicas de la ciudad. Y también reconocer pues, el trabajo que se está haciendo histórico de la mano del gobierno del estado y del gobierno federal para poder atender este rezago tan grande de servicio que es vital para cada una de las familias de aquí de Cuernavaca. Es cuanto. Muchas gracias, síndica. ¿Alguien más? Bien, por favor, secretario, someta en votación económica, si es de aprobarse, la transferencia presupuestal a la que se ha referido el tesorero para aportar este recurso al sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo, si es de aprobarse el acuerdo que autoriza a realizar la transferencia de recursos al sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca para la ejecución de las 3 acciones del programa ProAgua 2025 por la cantidad de 7.731.059 pesos 26 centavos,
provenientes de la partida 4411, ayudas sociales a personas de la Presidencia Municipal, a la partida 4151, transferencias internas otorgadas a entidades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, del presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias a todas y todos. Me parece fundamental que aprobemos este recurso para solucionar problemas añejos. Por favor, secretario, proceda al desahogo del siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que autoriza al presidente municipal, a la síndica municipal y al secretario del ayuntamiento a llevar a cabo la firma de un convenio transaccional con la Moral, Monterrey Asfaltos y Pavimentos ADCB con el objeto de dar debido cumplimiento al juicio de nulidad con número de expediente TJA diagonal quinta sala diagonal 30 diagonal 2017 radicado al índice de la quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como también se autorizan las transferencias presupuestales para cubrir los pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2025 de las partidas 6221, edificación no habitacional, y 99.124, ADEFAS, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de la Tesorería Municipal, respectivamente, a la 3941, sentencias y resoluciones por autoridad competente de la Consejería Jurídica por la cantidad de 36.800.000 pesos del presupuesto de egresos del municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2025. Gracias, secretario. Como lo comentamos previamente a esta sesión de Cabildo, el juicio al que hace referencia este punto del orden del día inició en el año 2017. La empresa Actora hizo prestación de servicios para asfaltar varias calles del municipio de Cuernavaca durante la administración del alcalde Cuauhtémoc Blanco. Esta empresa no recibió el pago que correspondía a 35 millones de pesos, 35.978.000 pesos. Después de iniciado el juicio, el ayuntamiento firma un convenio para pagar esta deuda ya reconocida y pactan la aplicación de un interés mensual de 1.5%, lo cual hizo que la deuda se disparara y creciera a la cantidad de 93 millones de pesos entre suerte principal y los intereses moratorios. El Tribunal de Justicia Administrativa ha estimado que este convenio tiene validez porque además hubo pruebas periciales para acreditar que la firma del presidente Cuauhtémoc Blanco en el convenio era legítima. Obviamente, al incumplir tanto esa administración como la siguiente y quedar en condiciones de ejecución, hemos tenido acercamientos con los representantes legales de la empresa para buscar no afectar tanto las finanzas del municipio en un pago único que sea requerido en breve. Dentro de la posible negociación requerimos la disponibilidad de recursos para hacer un primer pago por 20 millones de pesos a la firma del convenio ante el Tribunal de Justicia Administrativa y a partir del mes de junio hacer pagos mensuales por la cantidad de 2.100.000 hasta el mes de septiembre del año 2027, con la salvedad que en los meses de diciembre de este año y el mes de diciembre del año próximo sería pagos dobles por 4.200.000 pesos. Esto nos permitiría obtener una quita de 10 millones de pesos sobre el monto total de la deuda, paralizar ya el pago de intereses moratorios y obviamente la posibilidad de hacer el pago a plazos
como los que he referido y no afectar nuestro presupuesto en el día a día. De acuerdo con lo que el tesorero nos va a exponer enseguida, hay temas que podríamos afectar, pero que no implican una parálisis de la prestación de servicios del municipio, que es una parte fundamental que nosotros debemos cuidar. Por favor, tesorero, si nos explica de dónde podríamos obtener el recurso para las obligaciones de este año fiscal. Sí, señor, gracias. En pantalla presentamos a ustedes el punto de acuerdo, transferencia presupuestal para el pago del convenio transaccional con la persona moral Monterrey Asfaltos y Pavimentos SADCB para concluir el juicio de nulidad con número de expediente TJA, diagonal quinta sala, diagonal 30, diagonal 2017. La propuesta sería mandarle 36 millones de pesos, 36.800.000 pesos a la Consejería Jurídica a la partida 3941, denominada sentencias y resoluciones por autoridad competente. Tomaríamos 35 millones de pesos que tenemos presupuestados, autorizados por el Cabildo, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de la partida 6221, edificación no habitacional, se tenía planeado hacer el edificio Papagayo. Y la diferencia de 1.800.000 lo tomaríamos de ADEFAS, de la Tesorería Municipal, de la partida 99.124. La intención es no afectar ningún proyecto, ningún programa social, que la ciudadanía no se vea afectada de ninguna manera por estos cumplimientos que el ayuntamiento tiene que hacer, y por eso estamos proponiendo tomar el recurso de estas partidas. Es cuanto, señor. Gracias. ¿Algún comentario? Regidor Alfredo González tiene la palabra. Gracias. Yo nada más en una solicitud muy concreta, que ojalá el acuerdo se pudiera robustecer en los términos de la exposición que hace el alcalde. Por ejemplo, me llama la atención que deriva de un juicio de nulidad para que pueda ir con un mayor reforzamiento, y sobre todo también en la parte que motiva al Cabildo a cubrir esta necesidad, que no fue, y eso también hay que aclararlo, una deuda adquirida por la actual administración. Es un tema muy importante a resaltar, pero sí que esté debidamente fundada y motivada la decisión que estamos tomando, en aras de que, entiendo, deriva de una resolución jurisdiccional y ya no hay alguna otra situación legal que pudiéramos estar presentando, o en su defecto lo que acarrearía como consecuencia es lo que algunas otras administraciones han venido haciendo, que es alargar los juicios también para heredar la deuda. Esa sería únicamente mi solicitud, anunciando que el sentido de mi voto es a favor. Muchas gracias, regidor. Regidor Alan Moreno tiene la palabra. Gracias, alcalde. Me parece que todavía no hay una obligatoriedad de realizar el pago. Al ser un punto que se discutió y se subió apenas en el precabildo, yo no cuento con el análisis de fondo del tema, y al ser una suma que es significativa a mi entender, pues yo no puedo acompañar este punto. Gracias. Muchas gracias. Regidora Erika Lastra tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Yo me adhiero a la solicitud que plantea el regidor Alfredo, y por otro lado me gustaría mencionar que, bueno, volver a mencionar que lamento mucho que por malas prácticas y por irresponsabilidades de esa administración que fue 2016-2018, ahorita nosotros y los ciudadanos tengamos que estar pues cubriendo estas deudas. Me parece absolutamente lamentable y triste que por malas prácticas de estos servidores públicos nos veamos así de afectados. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Sí, es muy importante lo que ha comentado. Y bueno, derivado del acuerdo que pudiera tomarse, también tendríamos que sopesar jurídicamente el inicio de acciones legales en contra de los responsables. Regidor Gabriel Rivas tiene la palabra. Sí, es a lo que me iba a referir precisamente, porque efectivamente desde Manuel Martínez Garrigós para acá, todos los presidentes municipales han dejado deudas y más deudas al municipio, y bueno, se tiene que reconocer que se ha ido abatiendo
esas deudas históricas, primero lo de CFE y todo lo demás, ¿no? Pero efectivamente lo que es conveniente es combatir esa corrupción que ha existido y que no podemos permitir que exista más, porque la corrupción es lo que hunde las finanzas del ayuntamiento. Entonces, son las acciones legales lo que me interesa, si existen y en qué estado se encuentran. Ya comentaron que se va a hacer un análisis, hay que hacerlo a fondo y hay que ir contra quienes resulten responsables. Aquí me parece un fraude total el que Cuauhtémoc Blanco haya dicho que le estaban donando el asfalto para asfaltar las calles y que después resulte que no era una donación, sino que era la venta de material y efectivamente sin que hubiera alguna licitación. Esta es la parte medular y yo creo que debemos ir no solo contra él, sino contra Villalobos y contra Manuel Martínez Garrigós, que es de ahí de donde comenzó a crearse este quebranto financiero del Ayuntamiento de Cuernavaca. En ese sentido, yo diría que sí se tiene que actuar, pero también es importante señalar que de esto ustedes debieron tener conocimiento antes. No les están notificando hoy de que existe este juicio de nulidad. Debimos habernos enterado antes los regidores para ver si había otras opciones o únicamente es esa la que hoy se está planteando. Sí hace falta siempre la información a tiempo y creo que no nada más es en este tema, es muy recurrente esta situación y hoy nos vemos forzados a tomar una decisión o a no tomarla cuando debimos analizar previamente esta situación. Es todo, muchas gracias. Gracias, regidor. Regidora Arnet pidió la palabra. Gracias, Adelante. alcalde. Pues igual me sumo al tema de que creo que es importante que sí resolvamos esto. Aplaudo que se quiera terminar con la deuda, sin embargo considero que es lamentable que administraciones anteriores sí hayan dejado este rezago en tema pues de deuda, y además sí me gustaría que pues se pudiera plantear algún tipo de dictamen donde nosotros podamos tener el conocimiento de cómo se encuentra el tema y saber si se cumplen con algunos elementos para poder proceder legalmente, porque si no podemos permitir que este tipo de situaciones sigan pasando en la administración pública municipal. Es cuanto, alcalde. Muchas gracias. Creo que todos sabemos el abandono y desaseo de los recursos económicos que se dieron en diferentes administraciones y que han repercutido en que hoy tengamos que estar haciendo pagos y que a pesar de ello estemos mejorando la inversión en obra pública. Pero en la medida en que vamos solventando estas deudas, también estamos ayudando a que quienes las generaron se sientan menos culpables. Y esto habría que dejarlo claro desde un punto de vista moral y un punto de vista jurídico. Y en el jurídico habremos de implementar las acciones y mecanismos necesarios para que no haya impunidad. En el otro tema es reconocer que en la medida en que vayamos liquidando deudas, abonaremos a que las siguientes administraciones municipales de Cuernavaca tengan mejores condiciones de gobernanza y para la inversión pública. Cada vez que una comunidad pide una obra en sus colonias que es indispensable desde su punto de vista y que por pagar una deuda no la podemos llevar a cabo, estamos afectando el ánimo social. Así que tenemos que ir liquidando en las mejores condiciones, pero sin dejar de cumplirle a la población. Entonces yo me uno a lo que ustedes han planteado. Sí necesitamos conocer a ciencia cierta todos los temas que afectarían o pueden afectar el erario municipal
a través de los diversos juicios que tenemos en la Consejería Jurídica, pero que también implementemos mecanismos de control para evitar que esto siga sucediendo. Afortunadamente, desde la administración pasada, del 1 de enero del 2022 a la fecha, el cabildo anterior y este cabildo han tomado decisiones que permiten que todas las obras públicas que estamos haciendo cuenten con los recursos para su pago y se estén pagando oportunamente. Así que de nosotros no se podrá esperar que generemos deudas. Al contrario, que las vamos a disminuir y permitirá que la ciudad logre ya encaminarse a un progreso sostenido. Yo he comentado públicamente, de acuerdo a la experiencia, que Cuernavaca requiere al menos una inversión de 200 millones de pesos al año durante 10 años para actualizarse en servicios públicos. Pero eso no implica modernizar y avanzar, simplemente la actualización. Si queremos una mayor cobertura, una mayor calidad, la inversión tendría que subir un 50% más. Si lográramos la meta a partir del año próximo de una inversión pública por lo menos de 300 millones de pesos, estaríamos abonando a que Cuernavaca tenga una transformación más notoria. Y uno de los temas que debemos atender es la contratación de personal para suplir a quienes hemos estado dejando ir por el cumplimiento de sus derechos de pensión. Y esto ha generado también un déficit en la prestación de los servicios por falta de mano de obra. Así que tenemos muchos temas que atender a partir de este cuerpo colegiado. Regidor Alan Moreno tiene la palabra. Gracias, alcalde. Quiero dejarle claro a la ciudadanía que nos ve a través de redes sociales que yo voy a ir en contra de este punto, no porque esté en contra de que se hagan los pagos de deuda históricos que nos han dejado las administraciones, sino porque no cuento con los elementos para entender las consecuencias jurídicas ni la forma en la que se está pretendiendo celebrar el convenio. Como lo mencionaba hace rato, al ser un punto pues que se tocó de manera muy breve en el precabildo, ¿no? Y considero que la cifra pues es realmente importante y debería tener más discusión. Lo quiero dejar en claro para que no se desvíe un poco la atención. Gracias. Sí, la aclaración ha quedado asentada. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Sí. Señor Tesorero, adelante. Gracias, señor. Considero importante señalar que de firmarse este convenio ascendería la cantidad de 83 millones de pesos. La presentación que hice solamente corresponde a 36.800.000 pesos que pagaríamos en la presente anualidad. Para el año 2026 tendríamos que presupuestar en el siguiente presupuesto la cantidad de 27.300.000 pesos y para el ejercicio fiscal 2027 la cantidad de 18.900.000 pesos, de tal suerte que sumen 83 millones de pesos. Entonces yo solicitaría que, de ser procedente y la votación fuera a favor, se robusteciera el acuerdo para que contemplara los 83 millones de pesos pagaderos en las 3 ejercicios fiscales. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, es correcta la observación, tesorero. Muy bien, por favor, secretario, someta en votación económica si es de aprobarse el punto planteado. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse el acuerdo que autoriza al presidente municipal, a la síndica municipal y al secretario del ayuntamiento a llevar a cabo la firma de un convenio transaccional con la Mural Monterrey Asfaltos y Pavimentos SADCB con el objeto de dar debido cumplimiento al juicio de nulidad con número de expediente TJA, diagonal quinta sala, diagonal 30, diagonal 2007, radicado al índice de la quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como también se autorizan las transferencias presupuestales para cubrir los pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2025 de las partidas 6221, edificación no habitacional, y 99124, ADEFAS de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Tesorería Municipal, respectivamente, a la 3941, sentencias y resoluciones por autoridad competente de la Consejería Jurídica por la cantidad de 36.800.000 pesos del presupuesto
de egresos del municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2025 y sumando los comentarios del regidor Alfredo y del tesorero Javier en los términos para robustecer el acuerdo que va hasta el final, casi al final de nuestra administración 2027. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente del Estado de la votación es el siguiente: 10 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por mayoría. Sí, a favor 10, en contra 1. Se aprueba por mayoría de los presentes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, tesorero, muy amable. Gracias, Javier. Por favor, secretario, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos con proyecto de acuerdo por el que se expide el reglamento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Cuernavaca. Se concede la palabra a la regidora Paz Hernández, presidenta de la Comisión de Reglamentación. Gracias, presidente. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se presenta ante los integrantes del Cabildo el proyecto de reglamento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Cuernavaca, en el que se regula su integración y funcionamiento, en cumplimiento al mandato de promover y garantizar los derechos de los menores de nuestro municipio, tomando en consideración que los mismos se encuentran en una etapa de la vida en la que se requiere de una protección que asegure su desarrollo integral, priorizando el interés superior de la niñez. Asimismo, se contempla la forma en que se llevará a cabo las sesiones mediante mecanismos de participación que garanticen la participación de niñas, niños y adolescentes de los sectores público, privado y social a través de los mecanismos previstos, tales foros como consultas, encuestas o cualquier otro que permita recoger la opinión, las propuestas, recomendaciones y peticiones de niñas, niños y adolescentes, y que éstas puedan ser consideradas en el proceso de elaboración e implementación de programas y políticas públicas relacionadas con la protección integral de sus derechos, ejercicios que se podrán llevar a cabo en coordinación con las autoridades federales, estatales, así como con el sector social y privado. Por ello, para ello se podrá hacer uso de los medios de comunicación con los que tenga acceso el ayuntamiento a través de la Dirección General de Comunicación Social, para lograr la participación de los diferentes entornos en los que desarrollan los niñas, niños y adolescentes, asegurándoles accesibilidad a su participación libre, respetando el principio del interés superior de la niñez. Derivado de lo anterior, se somete a su consideración el presente proyecto de reglamento, habiendo sido aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos y revisado de igual manera por la Consejería Jurídica, así como por la Dirección de Mejora Regulatoria. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Regidora Elia Ortiz tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todo el Cabildo. Este reglamento con proyecto de acuerdo cuenta con mi apoyo y por consiguiente con mi voto a favor. Les comparto que desde su instalación y primera sesión realizada el día 27 de enero de este año, fui convocada, al igual que instituciones como el TIF municipal, el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, Fundación Don Bosco, a distintas mesas de trabajo con la finalidad de analizar cada capítulo y cada artículo en su contenido y proponer de manera particular la incorporación de algunos elementos para fortalecer este importante instrumento que como política pública pretende la protección de las niñas, niños y adolescentes en el municipio de Cuernavaca, cumpliendo así con lineamientos contemplados en distintas disposiciones como de la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de las actividades que se han desarrollado para impulsar estos trabajos en el mes de abril, contando con el apoyo de la Coordinación General de Comunicación del Ayuntamiento, acudieron las niñas y niños Karime Sinaí García Blas, Erika Sarita Guadalupe Yáñez Flores,
Jorge David Sánchez Salazar, José Isaí Díaz Lara, a distintas estaciones de radio para hablar de cómo fue el proceso para ser parte de Disciplina Cuernavaca, sus aportaciones en las mesas de trabajo y el mensaje a la comunidad estudiantil para que también participen. Propondré que en fechas próximas se efectúen reuniones con autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del IEBEM y direcciones de preescolar, primaria y secundaria, así como con la Secretaría de Educación para que a través de los subsistemas como los CETIS y CEBETIS se incorporen a los trabajos de participación, en este caso de adolescentes, para coadyuvar en el rescate de valores en su entorno familiar, educativo y social. Mi reconocimiento a la licenciada Claudia Popoca González por el trabajo desarrollado a la fecha, y segura estoy que este reglamento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Cuernavaca coadyuvará en el trabajo con representantes de instituciones gubernamentales y de organizaciones de la iniciativa privada a través del sector educativo. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Regidora Erika Lastra. Gracias, presidente. Yo también reconocer la labor y compromiso de la licenciada Claudia Popoca con el CIPINA, que es tan importante, y también reconocer la participación de las niñas, niños y adolescentes, porque evidentemente para este cabildo son nuestra prioridad. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, regidor Alfredo González tiene la palabra. Gracias, muy amable. Pues sobre todo en un tema de seguimiento al plan de desarrollo municipal, en donde de alguna otra manera se marca ahí como un eje rector el poner al centro a las familias de Cuernavaca, y también he estado acudiendo a las sesiones de este sistema. Yo me permito manifestar dos cuestiones. La primera, agradecer también los trabajos que se realizaron en la Comisión de Gobernación y Reglamentos. El de La Voz hizo llegar algunas observaciones al mismo a través de la regidora Miriam, quien integra esta Comisión de Gobernación y Reglamentos, y las veo plasmadas en el documento final. Y en segundo lugar, también hacer un reconocimiento al alcalde, porque si bien es cierto, es un sistema que en estricto sentido, en estricto derecho, depende de la propia autonomía de los ayuntamientos instalarlo o no, pues es la segunda ocasión, hablando de la administración inmediata anterior, que se decide instalar, que se le está dando seguimiento a esta situación, y me parece que el tema de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes sí es un tema que jurídicamente se ha establecido a través de muchas reformas, pero ya en la práctica creo que pudiese tener otros alcances, y yo espero que con este reglamento que hoy se va a votar a favor por las y los integrantes de este cabildo, pues estemos ya también estableciendo en próximas políticas públicas muy concretas para el mejoramiento de estos derechos. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Regidora Arnett tiene la palabra. Gracias, alcalde. Pues de la misma forma también reconocer el trabajo de la regidora presidenta de la Comisión de Reglamentos. También le hicimos llegar algunas propuestas en cuanto a la modificación, que sí fueron tomadas en cuenta, y que además es importante que también se contemple a la juventud dentro de este importante comité. Como bien lo mencionaba el regidor Alfredo, el tema de que sí se pudiera retomar la familia como un eje rector dentro del Plan Municipal de Desarrollo era algo que siempre ha sido importante para nosotros, y es por eso por lo que se le pidió también al ingeniero Marco Olvera que se pudiera contemplar este tema de la familia. Es cuanto, alcalde. Gracias, regidor Gabriel Rivas. Gracias, alcalde. Me parece importante el trabajo que se está realizando en favor de la familia, ¿no? Es importantísimo esto, y creo que los niños, las niñas, los jóvenes, al igual que los adultos mayores y todas las personas, deben tener una ciudad accesible. Es lo único que yo sí insisto e insistiré siempre, ¿verdad? Que cualquier proyecto que se realice a favor de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, discapacitados, veamos la cuestión de la inclusión para que todos seamos iguales en Cuernavaca. Gracias.
Muchas gracias, regidora. ¿Alguien más? Regidora Erika Lastra. Perdón, alcalde, pues no me gustaría pasar por desapercibido este reconocimiento que me gustaría hacerle también a la presidenta de la Comisión de Gobernación y Reglamentos y a todo su equipo por atender de forma puntual todas nuestras observaciones y además enriquecerlas. Muchas gracias, presidenta de la Comisión de Gobernación y Reglamentos. Gracias, regidora. Como ustedes lo han expuesto, el tema del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Cuernavaca es una prioridad para nosotros y así lo estamos planteando en el Plan Municipal de Desarrollo, donde hablamos de una ciudad familiarmente sostenible y ponemos a la persona humana y a la familia como centro de las decisiones de este cabildo y del ayuntamiento en general. Y yo aprecio el respaldo que cada uno de ustedes ha venido dando al CIPINA, que junto con su secretaria ejecutiva ha convocado periódicamente a las sesiones. Hemos tenido oportunidad de escuchar las acertadas participaciones de las niñas y niños adolescentes que forman parte de este sistema, como ocurrió también en el Cabildo Infantil, donde se plantean temas realmente trascendentes y nos dejan ver la preocupación que tiene este sector de la población respecto de su presente y su futuro, y están planteando puntos muy concretos para que los abordemos y que cuando ellos tengan la oportunidad de tomar decisiones estén en mejores condiciones que las que actualmente tenemos. Así que aprecio el esfuerzo de todas y todos ustedes. Vamos a proceder a la votación de este importante documento. Por favor, secretario. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo, si es de aprobarse el dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos con proyecto de acuerdo por el que se expide el reglamento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Cuernavaca. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, presenten el resultado de votación es el siguiente: 10 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Por favor, secretario, proceda a desahogar el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la dispensa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 23 de abril de 2025. En virtud de que ya fue circulada a todos los integrantes con oportunidad, presidente, solicito a este honorable Cabildo la dispensa de la misma y proceder a su aprobación. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este Cabildo si es de aprobarse la dispensa de la lectura y el contenido del acta de la 9ª sesión ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 23 de abril de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Quienes estén en contra, presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 10 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias. Por favor, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la dispensa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la 4ª sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 28 de abril de 2025. En virtud de que ya fue circulada a todos los integrantes con oportunidad, presidente, solicito a este honorable Cabildo la dispensa de la misma y proceder a su aprobación. Por instrucciones del presidente municipal, someto a consideración de este Cabildo si es de aprobarse la dispensa de la lectura y el contenido del acta de la 4ª sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 28 de abril de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando la mano. Quienes estén en contra, presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 10 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Por favor, proceda a desahogar el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales. Gracias. ¿Tienen algún asunto general que tratar? Regidor Gabriel Rivas. Gracias, presidente. Gracias a todos por escucharme. Nada más insistir en la necesidad de conocer
las acciones legales que se hayan iniciado en contra de expresidentes municipales que han dejado a Cuernavaca en la ruina. Hoy estamos hablando de 83 millones de pesos, pero hemos hablado también de otras cantidades que se han destinado para ir salvando de esa crisis al municipio de Cuernavaca. Entonces sí sería conveniente que hubiera una mesa de trabajo efectivamente para conocer esas carpetas de investigación, cómo se presentaron, en qué estado se encuentran y que los responsables realmente sean castigados. Contra la corrupción yo creo que debemos ir todos, ¿no? Ese es un punto que quiero plantear. Y bueno, el otro, que efectivamente se van a aplicar los recursos con los que se pretendía construir el otro edificio en el Papagayo. Se hablaba de que ahí todos los regidores iban a estar en planta baja. Yo vuelvo a insistir y no quito el dedo del renglón. A los regidores los buscan y las personas con discapacidad no pueden subir, no pueden acceder a los regidores mientras no existan los mecanismos necesarios para que estos tengan la movilidad al interior del edificio del ayuntamiento. Insisto en la necesidad de poner 2 elevadores tipo montacarga, por lo menos, para que las personas puedan subir y bajar a ver sus regidores. Muchas gracias. Gracias, regidor. Ya solicitamos a la síndica, a su vez pida a la Consejería Jurídica nos informe el estatus de todas las denuncias que hemos presentado y las que estén en vías de presentarse para que sea la autoridad competente la que resuelva el grado de responsabilidad que pudieran tener ex servidores públicos de Cuernavaca respecto de los temas que hemos estado abordando. Y el asunto de hacer inclusivo el edificio del ayuntamiento, vamos a hacer la revisión que corresponde. Me parece que los montacargas no son tan onerosos como lo es un elevador y son de uso más rudo. Nos pudieran ayudarnos. Gracias. ¿Alguien más desea compartir algo? Bien, yo solo quiero traer a colación que el lunes de la semana pasada arrancamos obras. Por disposición de ley, al haberse modificado, ya no puede haber eventos oficiales de arranque de obra y tampoco puede haber inauguraciones de obras concluidas. Pero no nos impide que le demos seguimiento a la construcción de las obras. Particularmente se iniciaron 12 obras ya que tienen que ver con el tema de agua potable, que este cabildo ha señalado como prioritario para el desarrollo de la ciudad por ser un derecho humano y tenemos todos necesidad de contar con una cantidad mínima del vital líquido para nuestras actividades cotidianas. Entonces va de la mano con lo que se ha planteado, reparar fugas o evitar fugas, hacer una extracción de agua que permita que la ciudadanía tenga el líquido en sus casas y que no nos esté dañando la infraestructura urbana cada vez que hay una fuga. Entonces, nada más para que la gente tenga claro, vamos a hacer obra en vialidades, esto va a afectar el tránsito cotidiano, ya saben, las molestias son temporales, los beneficios son permanentes, pero esto es apenas la primera parte. Este cabildo tiene considerado que hagamos por lo menos 85 obras en lo que resta del año. Así que si hoy en esta parte ya empezamos a generar un conflicto vial, imagínense cuando todas las obras estén en proceso. Pero siempre es para mejorar. Y en la medida en que todas las obras se vayan concluyendo, hay una mejora tanto en la vialidad como en la distribución del agua potable o la recolección de aguas residuales para su tratamiento, porque también estamos apostando al tratamiento de aguas
y que éstas puedan ser útiles para reciclar en riego de áreas verdes del propio ayuntamiento, como muchos de ustedes lo han planteado. Con eso concluyo este comentario. Si no tienen algún otro, por favor, continúe, secretario, con el siguiente punto. Presidente, informo que no existen más asuntos que tratar, por lo que el siguiente punto es la clausura de la sesión. Agradeciendo a todas y todos ustedes sus decisiones que respaldan la actividad de Cuernavaca, siendo las 13 horas del día 7 de mayo de 2025, clausuramos los trabajos de esta sesión ordinaria de Cabildo. Gracias, buenas tardes.